Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Better Man, la película sobre la historia de Robbie Williams, dirigida por Michael Gracey y protagonizada por Robbie Williams, Jonah Davis, Steve Pemberton, Alison Steadman, Kate Mulvany, Fraser Hadfield, Damon Herriman y Rachel Bano, entre otras actrices y actores dentro del elenco. Una de las grandes películas de 2025. Ya sé que es de 2024, pero acá se estrenó tarde y para mí cuenta como una película de 2025. Y personalmente la tengo allá arriba en mi lista de películas favoritas de este año junto con Sinners. Ambas para mí son las mejores de este año. Y Better Man, la verdad que fue una grandísima película. Fue una película que disfruté muchísimo en su momento. Que la vi allá por abril y que la vi de nuevo ahora en septiembre para hablar en el podcast. Y me pasaba algo parecido a lo que me pasó con Sinners. Porque en su momento, para mí fue una grandísima película. Al igual que me pasó con Sinners. Ya al verla por primera vez estaba como loco. Y tenía un poco de miedo al momento de verla de nuevo porque la verdad pensaba, ¿estará tan buena como esa primera vez? ¿Será tan buena como la recuerdo? Y la verdad que me gustó incluso más que la primera vez que la vi. Además, al verla tranquilo, al verla nuevamente, encontré detalles, encontré cositas que me encantaron, que me volvieron loco y que sumaron muchísimo a la experiencia de esta película y que la verdad, repito, es personalmente una de las grandes películas de este 2025, una de las grandes biopics de los últimos años, posiblemente la mejor. No estoy en condiciones de decir eso porque no he visto muchas biopics, pero al menos de las últimas que he visto varias, de las que fueron estrenándose en los últimos años, Better Man es la mejor. Es la mejor, claramente, por muchas razones. Y quiero meterme con spoilers, la verdad, mucho más sin spoilers no puedo mencionar. Así que me voy a meter con los spoilers para hablar de Better Man. Si no la vieron, por favor, vayan a verla. Vayan a verla, no vayan al cine porque no está. Está en Prime Video, así que véanla ahí. Y si no, en algún lugarcito por internet que la van a encontrar. Si ya la vieron o no les interesan los spoilers, se pueden quedar. Esto sigue bajo su propia decisión. ¿De qué va esta película? Bueno, Better Man, como lo dije al principio, nos cuenta la historia de Robbie Williams desde chiquito, desde que sueña con ser cantante, con ser uno de los grandes. Y vemos toda su vida. Vemos cómo va atravesando su niñez, cómo atraviesa un momento duro como el de el abandono de su padre. Vemos su adolescencia y el momento en el que luego de una audición termina ingresando a la boy band Take That. Luego vemos todos los excesos, drogas, alcohol, todo. Su salida de Take That y su carrera como solista, que es la que lo termina impulsando y haciéndolo realmente conocido, realmente masivo, como él lo dice en un momento. Y un detalle bastante loco, hablando de su carrera solista, supongo que con Take That habrá pasado lo mismo, pero específicamente hablando de Robbie Williams, es loquísimo que en Estados Unidos no lo conozcan. Yo no sé hasta qué punto no lo conocen, porque no conocerlo, igual los yankees son bastante ignorantes, realmente. No sé si alguna vez vieron un video en el que le preguntan a gente en Estados Unidos en la calle dónde queda tal país y no tienen ni idea. Bueno, con la música y con otras cosas supongo que será más o menos lo mismo. No conocen a Robbie Williams. Y a mí me pareció loquísimo ese dato, teniendo en cuenta que acá en Argentina y en Latinoamérica en general, Robbie Williams es conocidísimo. Conocidísimo y queridísimo, realmente. Entonces, que en Estados Unidos no lo conozcan me pareció un datazo demoledor. Y de hecho, cuento esto porque justamente ese datito terminó siendo influyente en cuanto a la taquilla. Es una lástima que no haya triunfado esta película económicamente, porque realmente es una obra maestra. Better Man es una obra maestra, una verdadera obra maestra, y no le fue bien porque justamente un gran mercado para las películas es Estados Unidos. Y encima, tener el detalle, que esto no lo conté,
de que Robbie Williams está representado como un simio, claramente no atrajo mucho al público en Estados Unidos y bueno, no le fue bien en taquilla. Pero más allá del dinero, yo creo que tanto el director como el propio Robin Williams deben estar felices porque un público muy grande amó esta película. Y más allá de la repercusión que haya tenido en su momento, que fue baja, porque no mucha gente la fue a ver al cine, realmente creo que muchísima gente amó esta película. Más allá de la taquilla, que lamentablemente hundió a la película en cuanto a lo económico, el arte triunfa. Y eso siempre pasa. Y la verdad que la gente adore esta película y que, como yo, opine que es una obra maestra, porque sé que muchas personas opinan lo mismo que yo, la verdad que a mí personalmente me hace feliz. A mí, que yo no tuve nada que ver con la película, no estuve involucrado en la realización de esta película, me hace feliz. Pero me hace feliz porque cuando pasan estas cosas de que una película le va mal taquilla y no rinde lo que tiene que rendir y la sacan de las salas de cine y todo eso, me gusta que después encuentre su público y que sea amada esa película. Pero obviamente si lo vale, si la película no lo vale, no. Pero cuando realmente lo vale, porque hay muchas que son buenas películas realmente y quedan en el olvido. Y eso me duele porque son maravillas que por no triunfar económicamente en el cine terminan olvidadas. Y con Birdman no pasó eso, por suerte. Y la verdad que me pone muy feliz porque incluso al verla de nuevo, varios meses después, me pone más feliz todavía porque la película sigue teniendo repercusión y eso la verdad que me pone muy feliz. Me voy a meter con los puntos negativos y los puntos positivos. Posiblemente lo único negativo, pero solamente para mencionar algo, no incluyeron el videoclip de Rock DJ. Yo entiendo que utilizaron la canción para otro momento, momentazo. Posiblemente muchas personas vieron la película por ese clip de Rock DJ en la película. Y después volver a incluir la canción solamente para mostrar el videoclip que traumó a muchas personas. Me acuerdo que cuando la pasaban por la tele era algo increíble. Me daba miedo, pero a la vez me fascinaba. Era increíble ese videoclip. No mostraron ese videoclip en la película y hubiera estado bueno. Hay un pequeño fragmento que se muestra. Está el simio sin la piel, como el videoclip. Obviamente este simio representando a Robbie Williams, pero no muestran más del videoclip. Solamente un fragmento del videoclip. Pero está bien, qué sé yo. Quería mencionar algo negativo, pero ni siquiera es negativo, para mencionar algo, porque la verdad la película me parece maravillosa y no tengo nada malo para mencionar. Puntos positivos, acá sí, acá tengo muchas cosas. La historia y todo lo que se cuenta, sin escapar de los momentos duros y lejos de glorificar a Robbie Williams, porque lo que pasa muchas veces con la biopic es que se intenta lavar la imagen de la persona de la que se está contando la historia. Y la verdad que, a ver, todos hicieron cosas malas. Es sabido de muchos cantantes, muchos actores y gente del mundo de los famosos que hicieron cosas bastante cuestionables. Y cuando se cuentan sus historias, a veces no se muestran ciertas cosas. A veces se muestran, pero como que lo mostramos un poquito más suavizado como para que no duela tanto y todo eso. Y no, mostrar si se recontra drogaba, mostralo. Y eso, esa crudeza se tiene que mostrar para que sea real, para que veamos lo que esa persona atravesaba. Y acá vemos todo. Vemos las drogas, vemos el alcohol, vemos un intento de suicidio concreto. Yo no sé si Spotify me va a bajar el episodio por decir drogas, alcohol y suicidio. No sé cómo funciona. Yo veo videos de YouTube en los que tienen que censurar estas palabras o cuando lo escriben en las redes sociales tienen que ponerle números en lugar de letras para que no les bajen un posteo. Pero bueno, yo no sé cómo funciona Spotify. Perdón Spotify si se me está yendo todo de las manos, pero yo nombro las palabras
como son. Lo siento. La cuestión es que está buenísimo que se muestren todas estas cosas. La otra biopic que estuvo bastante cerca en cuanto a esto fue Rocketman. Algún día voy a hablar de Rocketman porque es un peliculón y una de mis películas favoritas de los últimos años también. Una de mis biopics favoritas también. Pero también siento que Rocketman por ahí iba por otro lado. Acá te muestran todo. Todo. Cómo se drogaba, todo lo que tomaba, su infidelidad, su parte más oscura, la de tratar mal a las personas cercanas cuando intentaban estar cerca de él. Repito, el intento de suicidio que se ve claro y no hay que agregar nada más. Todo lo malo, todo. Y eso la verdad que me encanta, primero porque viene de parte de Robbie Williams, o sea, él estuvo detrás de esta película, entonces no es que Michael Gracey pensó, bueno, voy a hacer esta película, escribió todo en base a la vida real y después filmó la película y a otra cosa. No. Fue asesorado Michael Gracey por Robbie Williams y Robbie Williams estuvo detrás de este guión. Entonces eso ya le da un toque de veracidad bastante grande a la película. Pero me parece perfecto mostrarlo así sin victimizarse también. Porque está lejos de ser glorificado con todo lo que pasa en la película, con todo lo que vemos de su historia. Pero también está lejos de aparecer como una víctima. En ningún momento se lo ve como una víctima. De hecho, diría que incluso por muchos momentos se lo ve como alguien malo, como un villano, como una persona detestable, que no querés. De hecho, él lo menciona un par de veces. Y eso me pareció perfecto, porque mostrarlo así es mostrarlo con toda la crudeza, pero mostrar la realidad. Están mostrando la realidad de lo que pasó, de cómo fue su historia. Y eso desemboca todo en el final y te da mucha más satisfacción el final. Porque luego de ver todo lo que atraviesa y de todo lo malo que hizo, que ahí está el punto importante, todo lo malo, vemos cómo se reconstruye. Entonces, por eso en este tipo de películas, en las biopics, es importante mostrar lo malo. Con todos los detalles posibles, si es necesario. No por la parte morbosa, sino por una cuestión de mostrar realmente lo que la persona, en este caso Robbie Williams, atravesó. Errores que cometió y los están mostrando con énfasis para que se vea todo lo malo que hizo. Y eso, repito, después tiene peso al final porque vemos cómo él intenta reconstruir su vida, intenta reconstruir lazos que se rompieron con distintas personas y cierra, ya voy a hablar de ese final maravilloso, cierra no venciendo a sus demonios, sino que diría que estrechándole la mano a sus demonios, saludándolos, abrazándolos y reconciliándose con su pasado, de alguna manera. Y la verdad que para llegar a ese final hay que atravesar toda una historia que, si no se contaba de esta manera, no había forma. Y la verdad que me pareció maravilloso contar la película así. Otro punto positivo, obviamente, los momentos musicales, las canciones, las coreografías, todo lo relacionado a la música en esta película está genial. Michael Gracey dirigió The Greatest Showman. No la vi, la tengo que ver, la tengo en mi watchlist, ya la voy a ver en algún momento. De hecho, me gustaría hacer un especial sobre musicales. Así que posiblemente, no prometo nada, pero próximamente voy a realizar un especial de musicales y The Greatest Showman va a estar ahí. Pero bueno, Michael Gracey dirigió esa película y claramente tiene experiencia en musicales. Esta película no es un musical en sí, pero tiene mucho de musical. De hecho, la puesta en escena de estos momentos musicales es muy de musical, muy teatral, muy de lo que se ve en una película musical. Y realmente me gustó mucho la decisión de volver a grabar estas canciones, dependiendo de los momentos, ya sea en Angels, que se marcan esas pausas, se marca esa voz más rota por el momento que estaba atravesando Robbie, o en Rock the Shade, adaptado todo a este momento callejero, incluso en el final con esa reversión de la canción que también queda muy muy bien. Entonces toda esta cuestión de regrabar las canciones adaptándolas a los momentos, bueno, Phil, cuando empieza, que la canta un niño, no es Robbie Williams con la voz alterada, no,
es un niño. Entonces regrabar todas las canciones para adaptarlas a los distintos momentos me gustó muchísimo. Me gustaron todos los momentos musicales. La verdad que por ahí algunas canciones las conocía menos que otras. Rock DJ, Feel, Angels son himnos de Robbie Williams. Entonces es imposible no conocer esas canciones. Si sos de Estados Unidos, no te estoy hablando a vos. Acá en Latinoamérica al menos son himnos. Y realmente esas canciones, cuando fui a ver la película y sabía que estaban en la película, las estaba esperando con ansias. Pero las demás, que por ahí no las conocía tanto, me gustaron mucho. Muy buenos momentos. Está este momento en el que escapa de la casa de Gary luego de que lo echan de Take That. Que después tenemos todo este momento más onírico y loco en el que él se ahoga. Esta canción me gustó mucho. Come Undone. Después también She's the One, cuando conoce a Nicole Appleton. Muy buen momento, momentazo. Ya voy a hablar en detalle de ese momento porque tengo cosas para decir. Todas las canciones. Let Me Entertain You, temazo. Y el momento es espectacular. Esa batalla épica. En un momento yo estaba tipo, pero ¿cuándo cambió la película? Si yo estaba viendo una biopic de Robbie Williams, ¿qué es este momento Planeta de los Simios que estoy viendo? Era una mezcla entre Planeta de los Simios y Batalla de los Bastardos de Game of Thrones. Impresionante. Increíble, realmente. Porque también está eso, ¿no? Está bien, tenemos momentos musicales, pero si tenemos que meter transiciones para reforzar un momento doloroso como en Angels, transiciones para contar toda una historia de amor, como pasa en She's the One, algo más clásico, más parecido a un musical, como en Rock DJ, o una batalla entre simios, como en Let Me Entertain You. La verdad que lo hacen lo necesario y me pareció genial. La verdad que todos los momentos musicales en todas las canciones y las coreografías en específico, porque sin las coreografías no tendrían sentido todos estos momentos. La verdad que increíble, magnífico. No tengo nada malo para decir de ninguno de estos momentos porque cada uno suma algo y la verdad que se disfrutan mucho, mucho, mucho. Se disfrutan y en algunos casos no se disfrutan tanto, duelen. Pero bueno, también va de la mano con lo que se cuenta en la película y con lo que se muestra. Es así. Las actuaciones. Excelentes actuaciones. Excelentes. La verdad que un elenco maravilloso. Si tengo que destacar a alguien, obviamente Jonah Davis, que es quien interpreta a Robbie Williams detrás de ese aspecto de simio. Está genial, está maravilloso. Robbie Williams le da la voz a Robbie Williams por momentos, pero en otros momentos es Jonah Davis y está genial. Pero si tengo que destacar a alguien, Alison Steadman, la abuela de Robbie Williams, Betty, se roba la película. Y no aparece mucho, pero se roba la película. Y obviamente, al fallecer, qué dolor. Que se me pone la piel de gallina, se lo juro. Qué dolor, sinceramente. Y además te duele como espectador porque amás al personaje de Betty desde el primer momento en el que aparece, pero además te duele por lo que transmite. La cara de Robbie al enterarse de la noticia, de la triste noticia de que su abuela falleció. Es doloroso. Después tenemos Angels, que es un momento devastador, con esas transiciones entre la presentación en vivo de Robbie Williams y el funeral, cine puro. Y encima, al final, cuando Robbie empieza a reconciliarse con las personas con las que estaba mal, una de las personas con las que había terminado mal era con su abuela. ¿Por qué? Porque su madre intentó comunicarse con Robbie 2 veces antes de esa llamada en la que le comunica que su abuela falleció. Y justamente la culpa que tiene Robbie es por no haber podido contestar esas llamadas cuando su abuela todavía estaba viva. Y en el final va con una tele
hasta el cementerio y se sienta en la tumba con ella para ver el programa que veían juntos. Qué ganas de hacerte llorar, ¿no? Porque básicamente es eso, es hacerte llorar gratis viendo una película. Qué momento, qué momento. Y ella está espectacular. Increíble. Alison Steadman, pero bueno, todas las actuaciones están geniales, realmente todas. El padre, yo realmente nunca entendí cómo lo perdonó al padre, después de todo lo que hizo. Y nunca entendí cómo lo siguió queriendo al padre. Es cierto que cuando se habla de padre, de madre, hay otra relación. Es una relación, la de padre-hijo, padre-hija, madre-hijo, madre-hija, que es muy fuerte. Y más allá de todo, muchas veces esa relación es imposible de romper. Y acá, en específico, su padre le enseñó sobre la música. Y gracias a su padre, Robbie amaba la música. Entonces también esa relación se puede entender por ese lado. Pero sinceramente, con todo lo que hizo el padre, abandonándolo, solamente volviendo porque la abuela le dijo que volviera y colgándose de su fama, mínimo no lo tendría que haber perdonado nunca. Pero bueno, no vamos a juzgar a Robbie. Así que eso va en cada uno. Pero el padre, detestable para mí, Peter Conway, que además se cambió el apellido. No es Peter Williams, es Peter Conway. Interpretado brillantemente por Steve Pemberton, porque es un personaje que tenés que odiar, básicamente. Pero que a la vez te da lástima. De hecho, cuando sube al escenario al final con esa carita de perro mojado, y te da lástima. Te da lástima. No podés no quererlo en ese momento. Te olvidás un poco de todo lo hijo de puta que fue antes y en ese momento lo querés. Así que la verdad que las actuaciones estuvieron impecables. Y el último punto positivo para mencionar, y acá me voy a extender un poco porque tengo algunas cosas para mencionar, la fotografía y las transiciones. Van un poco de la mano, obviamente, porque la fotografía es todo lo visual que tenemos en la película. Y las transiciones van de la mano con eso. La verdad, la fotografía impecable. Impecable. Los efectos, que no los mencioné, los efectos de Robbie, este simio, personificando a Robbie Williams. Está genial. Está genial. Realmente está ahí. Ese simio está ahí. No hay manera de que no quede bien en las escenas. No queda mal en ningún momento. Está ahí, es real. Y la verdad que lograr eso en toda la película, porque es en toda la película que vemos a Robbie Williams como un simio, me pareció genial. Está espectacular. Y visualmente es maravillosa esta película, porque también va de la mano con todo lo musical. Todos los momentos musicales no son simplemente bailes y coreografías así nomás. Pasa de todo. En el barquito este, festejando Año Nuevo, cuando bailan Robbie y Nicole, tenemos toda esta puesta en escena con esta especie de fuegos artificiales que van cayendo con la luna y todo. Tenemos el momento este de Rock DJ, que es una especie de plano secuencia, un falso plano secuencia, pero que parece muy real y que está espectacular, está increíble todo lo que pasa en ese momento. Lo de Angels con las transiciones, acá también fotografía y transiciones, es una locura. Es una locura. Cuando lo vi en el cine yo estaba arrodillado rezándole a la película. Es impresionante lo que logran en ese momento, porque además es imposible no quebrarte. No quedás bien. Después de Angels en esta película no quedás bien. Es algo fascinante. Y realmente hago énfasis en la fotografía y en las transiciones porque hay muchas transiciones en esta película muy buenas. En Phil también, cuando en la canción habla sobre extender la mano y extiende la mano Robbie chiquitito y no tiene al padre, cuando segundos antes se estaba imaginando a su padre al lado y ambos cantando. Me pareció realmente increíble ese momento, y la fotografía, que es realmente maravillosa y que junto con las transiciones nos regalan visualmente algo
maravilloso, maravilloso, una verdadera obra de arte. Quiero extenderme un poco más acá porque tengo varios momentos en los que encontré algunos detalles, aprovechando que pude ver tranquilo esta película en mi casa. Me fascinó tanto este tema de la fotografía, las transiciones y todo lo visual, que al verla de nuevo, como mencioné al principio, descubrí cositas nuevas y quería mencionarlas. Así que las voy a mencionar ahora, todas estas cositas que anoté. Luego de que echan a Robbie Williams de Take That, vemos este momento onírico en el que escapa y empieza a encontrarse con distintos temores de su vida, entre ellos la partida de su padre. Se encuentra con ese micro al que su padre subió para ir a ver la final de la FA Cup y para no volver. Y luego de eso vemos cómo parece chocar de frente contra otro automóvil, pero en realidad termina debajo de un lago, ahogado, y vemos cómo sus fans y la prensa no lo dejan salir, no lo dejan respirar, lo siguen ahogando. Todo esto es una representación de lo que Robbie sentía en ese momento, que era este agobio permanente por parte de sus fans y por parte de la prensa, que no lo dejaban tranquilo en ningún momento. Y ese lago del que intenta escapar, que es un lago congelado, es el que más adelante, al final, luego de Let Me Entertain You, vemos cuando él intenta suicidarse. Eso representa de alguna manera que para este momento, en el que escapa luego de que lo echan de Take That, estaba completamente agobiado por todas estas personas, pero ya al final solamente quedaba estar bien con él mismo. Por eso se encuentra en la superficie de este lago congelado. Justamente en el final llega a este lago luego de tener una batalla bastante fantástica con varias versiones de él mismo en Networld, y todas estas versiones que aparecen en esta batalla son versiones que lo estuvieron atormentando a lo largo de toda la película, en específico en momentos en los que él se presentaba en vivo, diciéndole cosas bastante hirientes, y obviamente todas estas versiones eran representaciones de sus demonios internos, sus miedos, su pasado, su ansiedad, su depresión, representado todo eso en versiones de él que vemos previamente en la película, y en ese final logra matar a todas estas versiones, incluso a una versión pequeña de él, un momento bastante impactante, pero que de alguna manera grafica todo lo que Robbie necesitaba en ese momento, que era dejar su pasado atrás. Y al final, cuando canta My Way, que parece que ya venció a todas esas versiones, estas versiones vuelven a aparecer en este teatro y lo ven acechándolo y desafiándolo, como pasó a lo largo de la película, pero esta vez Robbie no se achica y les canta de frente y ellos lo aceptan. Por eso también mencionaba esto de que no vence a sus demonios, no vence a su pasado, sino que lo abraza y le estrecha la mano, porque de alguna manera termina reconciliándose con todo lo malo que lo atormentaba. En el momento en el que conoce a Nicole, en esta canción bellísimamente interpretada por ambos, She's the One, mientras los vemos bailar, tenemos distintas transiciones que muestran lo que fue su relación, desde que se comprometen hasta que deciden tener un bebé y lamentablemente no pueden llegar a eso. Y la verdad que me pareció una decisión brillante, porque ver toda esa parte de la vida de Robbie Williams, que fue esta relación con Nicole Appleton, podría haber hecho un poco más lenta la película y mostrarla condensada y resumida en este momento musical con estas transiciones. Me pareció perfectamente increíble y no le quita peso a la relación. No vemos después a Nicole como un personaje más, porque después se refuerza en otros momentos cuando ellos tienen distintos encontronazos, cuando ella consigue un número 1 con su banda, cuando él le dice que no entiende cómo consiguió un número 1 con esa canción, y cuando vemos el momento de la infidelidad. Todo eso se refuerza con lo que vemos en esta historia entre ellos resumida dentro de esta canción. La verdad que me pareció muy audaz todo ese montaje, pero también me pareció una decisión brillante para no mostrar esa parte de la historia entre ellos, alargándose más dentro de la película, metiéndolo en este momento musical. Quedó muy bien y no le quita peso a su relación. Y dentro de ese montaje tenemos justamente este momento en el que Robbie y Nicole no pueden ser padres, y hay un
plano demoledor, que es el de la habitación. Vemos entrar luz por una ventana y esa luz refleja este colgante para el bebé que nunca nació. Y del otro lado, en la parte más oscura de la habitación, vemos la cuna desarmada. Todo esto mientras Robbie y Nicole están abrazados. La verdad, un plano tristísimo y demoledor que también con eso solo te resumen todo. No hay que agregar nada más. Algo parecido también con esto de la oscuridad y la luz pasa luego de que Robbie se presenta en unos premios cantando. Luego, cuando va al camarín, todo esto antes de presentarse en Network, vemos a Robbie en una parte oscura del camarín, agobiado, drogado, alcoholizado, completamente cansado de todo y con temor de su presentación ante tantas personas, mientras que su padre se encuentra en la luz, disfrutando, descorchando algo para tomar, para celebrar que su hijo se iba a presentar en Network y disfrutando de la fama de su hijo. Él en la luz y su hijo en la oscuridad. Luego su padre se va y al mismo tiempo, cuando se va su padre del camarín, vemos a Robbie inhalando cocaína, perdón Spotify, y viendo la hoja de afeitar con deseo por un segundito, adelantando lo que más adelante quería hacer, que era suicidarse, algo que, como vemos después al final, no logra hacer. En esta cadena de malos momentos, luego de toda la ansiedad por Network y tras su separación, al conocer Nicole la infidelidad, le llega la mala noticia de la muerte de su abuela y mientras canta Angels, como mencionaba anteriormente, vemos todas estas transiciones entre el escenario y el funeral, entre la multitud y las personas despidiendo a Betty. Un momento que realmente me pareció brillante. Y al final de eso, vemos a Robbie en el sillón de su casa, viendo el programa que veía con su abuela. Y en el reflejo del televisor lo vemos a él de pequeño, junto con su abuela, recostándose él en el sillón cuando de más pequeño se recostaba en la pierna de su abuela. Un momento que muestra la relación que tenían ellos, pero también la culpa que lo empieza a atormentar a Robbie luego de no haber podido despedirse adecuadamente de su abuela. Cuando al principio canta Phil, Robbie se imagina a su padre cantando, como lo mencioné anteriormente, y al momento en el que la cámara gira, tenemos un vistazo a algunas luces de un teatro, que son el mismo teatro en el que al final se presenta Robbie, y en ese escenario, en esa presentación, también canta con su padre, y los movimientos que él se imaginaba con su padre de chico en este teatro son los mismos que vemos en el momento en el que Robbie y Peter cantan My Way juntos, incluso con el mismo movimiento de la cámara. Por último, al final, cuando Robbie se corta el pelo, luego de estar en rehabilitación, lo hace frente a un espejo roto en una casa en la que todo estaba desordenado y la cámara se va acercando, haciendo énfasis en su nueva apariencia y dejándolo en un fragmento de ese espejo roto. Y cuando se aleja la cámara, vemos que todo en la casa ya está ordenado. Incluso Robbie agarra una cerveza, la ve y la tira, claramente empezando a dejar el alcohol de lado, y ese espejo justamente representaba su vida rota, y al momento de cortarse el pelo y verse como una persona nueva, deja atrás una etapa y empieza otra en la que justamente ese espejo representaba todas las partes que él tenía que ir uniendo, que luego vemos son las personas con las que se termina reconciliando: Gary de Take That, Nicole, su mejor amigo Nate, su abuela. Y ya más adelante, en su presentación en vivo, se reconcilia con su padre cantando esta canción que cantaba él de chico con su padre. Y finalmente reconciliándose con todas sus versiones que lo atormentaron durante toda la película. Nada más para decir, realmente. Hasta acá mi reseña de Birdman, mi calificación, por supuesto, 10 de 10. Como no podía ser de otra manera, una maravilla de película. Me pueden seguir en Instagram, @después de otra función podcast, o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer. También en YouTube, donde están todos los episodios subidos al canal en formato de vídeo. Me pueden seguir en TikTok, @después de otra función, en mi Instagram personal, @pancharracun. En Letterboxd y Medium me encuentran como Seba el Guido. Espero
que les haya gustado este episodio. Nos estamos escuchando en la próxima, después de otra función. Gracias.